Y ya está con nosotros el chef Luis Carlos, a quien yo le doy los buenos días. ¿Cómo estás, te va? Muy bien. ¿Qué ¿Ustedes? pasó? ¿Todo bien? Nos va ¿Todo a hacer bien? una botanita de lunes. Qué Una mejor botanita manera de que empezar la semana que a través de una botanita. Botaneando, aprovechar Así que es lunes, venimos buena onda, todos relajados. Exacto. ¿no? Sí, me gusta la idea. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un dip. Está bueno, vamos a combinarle varias cosas. Y vamos a hacer con cebolla caramelizada, como bien decías, le vamos a dar una pasita en el sartén con Muy un bien. poquito de jugo sazonador. Nos queda bueno. Caramelizar cebolla, ¿qué te parece? Sí, sí, Vamos sí. a ver los ingredientes para poder preparar esta receta tal y como se debe. Muy bien. Sabroso. Un dip de cebolla caramelizada le va a alcanzar a 4 personas y para ello vamos a necesitar 2 tazas de cebolla picada. ¿Qué más, Enrique? 2 cucharadas de aceite de oliva. 3/4 de taza de tomillo finamente picado. También una taza de crema, Un paquete de queso crema. 1/3 de taza de queso parmesano. 3 cucharadas de jugo sazonador, Media taza de rajas o jalapeños picados. Totopos, tostadas, galletitas, lo que quieran para acompañar. y como siempre sal y pimienta al gusto, chef. Así Qué es. rico está, ¿eh? Como ven. Oye, eso de cebolla caramelizada, enséñanos Sí, cómo fíjate, está, pues bueno, cómo se va vamos a a- caramelizar una cebolla, le pones azúcar. Hoy le va a tocar ¿o qué? le va a tocar a Quique. A ver. Darle ahí, vamos a ponerlo, ya sea en el sartén bien caliente. Sí, Vamos a ponerle ahí un poco de aceite, vamos a echarle la cebolla, ¿no? muy bien. Como la vamos a picar, realmente no importa cómo la corte, ¿no? Puede ser picada, puede ser en rodajas. Rodajas. Gracias. Por favor, chef. señor, estamos aquí con este lado. Pues sí, la hubiera despejado un poquito, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, el chiste es que se dore muy bien Sí. y caramelizarlo podemos hacer, como bien dices, podemos hacer con un poco de azúcar. Sí. En este caso lo vamos a hacer con estos jugos sazonadores, ¿no? Ah, mira. Entonces, Qué rico. esto al final también se convierte, se va espesando. Sí. Se va haciendo como Como un tipo caramelo, miel, ¿no? Como un tipo miel, exactamente. Ok. Entonces eso también es caramelizar, ¿no? Muy bien. qué Entonces rico, ahorita ya chef. que se vaya dorando bien, lo vamos a ponerle el jugo sazonador. Sí. Y mientras lo que vamos a hacer es, tenemos el queso crema. Muy bien. Que como muchas veces lo hemos comentado, si lo van a utilizar así en procesador o van a licuarlo con algo, déjenlo fuera por lo menos unas 2 horas para que lo puedan, que esté mucho más suavecito y mucho más manejable, ¿no? Ok. ¿Sí? Si no, si está frío, lo van a estar ahí batallando con él, ¿no? Va a ser Sí. un rollote. Para que se atempere. Que se tempere, exactamente. Ah, ya bueno, ya le ponemos vamos a el ponerle, sí, sazonador. de una vez. Vamos a echarle ahí fuego bien fuerte. Ándele, súbele ahí al gas. Échale otro leña. Ahí Ok. está. Ahí- Una maderita, pero que esté seca. Sí, que esté bien seca para que agarre flama. A ver. Sí. Échale ahí el anafre. A ver, yo- Eso. Muy bien, ya está echando humo. Ya, mira, está listo. Ya. Ya aventó, Ya ya. bájale, ya no les soportes ¿sí? más aquí. Ya, al está jugo. bien. Sí, no, muy bien. Muy bien. Bueno, Ahora, ¿me vas a ahora poner a sí, ahora te trabajar? voy a poner a chambear. Vamos a ponerle el queso, que Sí. lo ponemos aquí dentro. ¿No? Échale así en. Se va a embarrar dos partes ahí. todo, chef, ahí. Todo. Sí, todo, échale. sin ¿Así está bien, miedo. chef? Todo. La todo, para que técnica, ¿te alcance parece? para todos. Pues la técnica ahí para echar el queso, da igual. Oye, para todo siempre se necesita estilo. Una técnica, Eso sí, claro. No hay que una perderlo técnica nunca. tremenda. Ahora sí, vamos a ponerlo de una vez con los chiles. ¿Todos? Échale. No, ¿cómo crees? ¿Por qué Vamos no? a echar 2, 3 nomás. ¿Así? Así. Oye, esto Una está muy zanahoria fuerte, también, chef. ¿no? Echar una zanahoria. Una Sí. zanahoria. ¿Mande? Esto está fuertísimo, sí. Sí, fuertísimo. ¿Estás ya a punto de llorar o qué? Sí. No, ya no puedo ni abrir el ojo, es en serio. De plano. Sí, es en No serio. llores, aguántese, hombre. Aguántese. Sí. Ay, sí, échale la culpa a la cebolla. Sí. A ver, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí, échalo a volar. Exacto. Ahí va. Muy bien. Ahí va agarrando. Vamos a echarle de una vez la cebolla, ¿sí? Para que todo vaya agarrando. Ya. ¿Listo? Sí, calma. Ah, mira. No te emociones con la velocidad. Por favor, acercamos esto. Sí. ¿Ya lo echamos todo? Échale ¿Con todo todo y aquí. el caldito? Con todo y caldito. Caramelizado. Exacto. La idea es dejarlo pues, bastante tiempo, ¿sí? Que se vaya espesando. Mientras más espesito quede el caldito, pues queda mucho Mejor, más rico, ¿no? ¿no? Claro. Listo, Entonces, aquí obviamente por tiempo, pues no podemos. Vamos a ponerle la crema. Crema. Esto es crema normalita, para que quede un poquito más líquido, ¿no? No queremos que quede 100% líquido, pero ni muy espeso ni muy líquido, ¿no? O sea, a la mitad.
Quedó clarísimo, ¿no? Quedó clarísimo el término, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, ahorita lo vamos a ver. ¿Le doy otro? Échale a volar. Con el de abajo para que sea velocidad. Es la potencia. Potencia, que se sienta el poder. Y vamos a ponerle queso parmesano. ¡Qué elegante! No, hombre, así soy yo, ya saben, sí los rompiste lunes. el cochino. Ahora sí. Elegante. Exacto. Ahora sí nos dieron bien el presupuesto. Entonces, vamos a bajarle aquí un poquito. Muy bien. Vamos a moverle. Hay que irlo bajando de los lados, sí, porque se va pegando el queso. Ok. Échale otras vueltas. Y le vamos a rallar un poco ahí dentro, ¿no? Para que agarre sabor. Agarra muchísimo sabor con el parmesano. Y al final le vamos a rallar un poquito encima, ¿no? Digo que ya nos venden el queso parmesano en botes, en Rallado. Ya lo venden mercado, rallado. pero sí, va perdiendo mejor, muchísimo ¿no? aroma. Sí, va perdiendo mucho aroma. Fresco. El queso fresco. Entonces sí, lo mejor es rallarlo así directamente, se compran su barrita. Si les sobra, nada más empaquétenlo muy bien, pónganle este plástico de cocina. Lo cierran muy bien y lo ponen en el refri, en el Legapack, exacto. ¿Así, chef, o más? Échale. Vamos. Sin pena. no, sí, ahí sí. Todo. No hay que Todo, tenerle el Aguas ingrediente. con los dedos nada más. No, hombre, estás hablando con el alumno del chef Luis Carlos. ¿Qué pasó? Eso, ¿qué pasó? Estoy checando nada más, estoy checando. Oye, chef, Mientras esto voy de aquí los dips, acomodando. qué buen invento. ¿De dónde vendrá? Bueno, ¿O qué? no sé, a ver, cuéntanos. Tengo la leve sospecha que nos vas a decir. Ah, ¿verdad? Cuéntanos, a ver. ¿de Pues dónde? es una variación de las salsas francesas con las que se acompañaba el pan para llenar a los invitados. Ok. En épocas de carestía, pues los franceses son buenos anfitriones Sí. y pues no dejaban de invitar a sus amigos a sus casas, pero no había ingredientes suficientes para cocinarles mucho, entonces les hacían salsas que acompañaban con pan Órale. y de ahí viene el dip. Ya luego en Estados Unidos hicieron ahí una variación y le pusieron ingredientes que son del gusto de todos, como cebolla, pero Como no cebolla. caramelizada, es invento Caramelizada, tuyo, sin me gusta. caramelizar. Exacto. La innovación. Oye, Cambiarle, ¿así hay o que no? llevar. Sí, yo creo que sí, sí. Ya estás. ¿Lo Si otra no, vez? nos vamos a quedar aquí 2 horas rayando queso, ¿no? Ahí, No importa. dale, échale, De sí, abajo el queso. del fuerte. Sí, el de abajo, para que... Ahí se van viendo los cachitos del chilito, ¿no? Ya cada Oye, quien. chef, ¿y si no tenemos nosotros algún aparato como este, en dónde lo podríamos hacer? Si no tienes lo que pueden hacer es poner todo, por ejemplo, la cebolla con la crema y los chiles, lo ponen en la licuadora, Claro. solitos, Ok. ¿sí? Para que se pueda mover, porque la licuadora, como se asienta todo, si echan el queso, es súper difícil de batirlo todo muy bien. Se nos pesa muchísimo. Entonces ponen los ingredientes que son suaves, la crema, la cebolla y los chiles, en la licuadora. Ya que estén bien licuados, le echan, lo sacan, lo pueden poner en un bowl y lo revuelven a mano con el queso. Ok. El queso sí es importante, como dijimos, que esté fuera para que lo puedan manipular y lo pueden revolver bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, Siempre por si no opciones. tiene... Sí, hay que buscar. Sí se puede. Sí se puede. El claro que se molcajete sí está más complicado, puede. ¿verdad? Sí, en molcajete. Imagínate, pues, el queso crema en el molcaje. sí. Hay que comprar unos 5 quesos para que te comas uno, la mitad El se queda zafo en el lavarlo, molcajete, sí, la lavada Zafo con parche. lavarlo. Oye, y hablando de quesos Bueno. y de galletas, ¿qué te parece si repasamos rápidamente los ingredientes? Órale, ¿Sí? ya vas, en lo que lo servimos Vamos a aquí. hacer, necesitamos estos 2 tazas de cebolla picada, También 2 cucharadas de aceite de oliva, 3/4 de taza de tomillo finamente picado, 1 taza de crema, un paquete de queso crema, 1/3 de taza de queso parmesano, 3 cucharadas de jugo sazonador, media taza de rajas o jalapeños picados, también totopos o tostadas para acompañar. y sal y pimienta al gusto, que no puede faltar. Ay, acá el chef ya le está poniendo el queso Ya, encima. pues echamos una pasadita más de queso que Te faltó, hombre. échale, está. todo lo que Oye, quiera. ¿y si adornamos el 5 plato? kilos nomás. Sí. Échale todo lo que quiera, ahorita agarro con los Así chavos es. así en la cara y todo. Sí, también. para que no digan que los hombres no somos creativos en la cocina. Mira, nada Qué bárbaro, lo más. meten al horno esto y queda tremendo. qué buen tip. ¿No? Es un tip Para que se gratine. Que se gratine y queda todo bonita ya. dip ¿no? gratinado. Pues yo Dip lo voy a gratinado. hacer. Me gusta. Sí, pues Sí, ¿quién los más? molestas Yo y- también. Pues sí, no. empiece, por favor. No, por favor, porque vas. precisamente hablando de cocina, estamos en la cocina, estamos arrancando una nueva semana y el día de hoy vamos a conocer pues más a fondo los platillos que se llegan a preparar en la Gustavo Amadero. Y hoy, que es el Día del Ferrocarrilero, pues Cocina CDMX se va a transmitir desde el Museo del Ferrocarrilero allá en esta delegación. Pero, ¿qué les parece si vamos directamente hasta allá para ver cuál es la receta que nos tienen el día de hoy preparada para las 11 de la mañana? Y ahora regresamos.